5. Efesios 5:18. Recordemos que Pablo, una vez que explica la doctrina de la salvación y las riquezas espirituales que tenemos, Pablo le exhorta a la iglesia a vivir la vida cristiana. Una vez que sabe que es salva la persona y que tiene riquezas en Cristo y que Cristo es su mayor riqueza, ¿qué necesita ahora? Necesita vivir la vida cristiana. El cristiano debe vivir la vida cristiana. Amén. El Señor nos salvó, nos guardó, nos compró. ¿Para qué? Para vivir la vida cristiana que le agrada a Él. ¿Se acuerdan? Fíjense el versículo 2, Efesios 5:2, que tenemos que andar en amor. Que tenemos que andar en amor. Ya hablamos mucho de eso, ¿verdad? Después, versículo 8, tenemos que andar en luz. ¿Cómo anda el cristiano también? En luz. Luego vemos el versículo 15, a modo de repaso nomás, que el cristiano también tiene que andar con sabiduría, sabiamente. Esas tres virtudes no las hacemos con nuestra fuerza, sino las hacemos con el poder de Dios. Solo con Dios podemos amar, andar en luz y ser sabios. Y el versículo 18 también nos manda Pablo, fíjense lo que dice, a ser llenos del Espíritu. Dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu Santo, ¿qué es? Es nuestra garantía y es la seguridad. ¿Por qué tenemos el Espíritu Santo, hermanos? Como muestra de que el Señor nos salvó de verdad. Esa es la garantía. ¿Por qué descendió el Espíritu Santo y se derramó en Hechos capítulo 2? Para que el creyente no esté solo. El Espíritu Santo es un compañero, es un compañero, es como un compañero, uno que va a nuestro lado, significa en griego. Es el consolador, es el que va a nuestro lado, es el que nos capacita, es el que nos advierte, es el que nos reprende. ¿Cómo actúa el Espíritu Santo, hermanos, en nosotros? ¿Cómo se relaciona el Espíritu Santo conmigo? A través de mi conciencia. ¿En dónde habla el Espíritu Santo? En mi conciencia. Yo ya tengo una conciencia en mi ser. Cuando nacemos ya está plantado un chip llamada conciencia. La conciencia del bien y del mal tenemos todos los seres humanos. Ahora, cuando viene el Espíritu Santo ya tenemos conciencia de Dios. Tenemos conciencia plena de Dios. Tenemos conciencia de un Salvador. Tenemos conciencia de una necesidad del Salvador. Tenemos conciencia de que somos pecadores. ¿Cuántos están conscientes de que son pecadores? Así, soy pecador y lo reconoce. Y está preocupado por eso. ¿Cuántos están preocupados? No solamente es reconocer que es pecador, sino que está preocupado porque es pecador. En el sentido de, no estoy agradando a Dios hoy, ¿verdad? Estoy un poco quebrantado. En la iglesia usamos la palabra quebrantamiento, ¿verdad? Porque eso hace Dios, eso hace el Espíritu Santo a nuestra conciencia. Por eso, hermanos, la vida del cristiano es así como inquietante, no es relajada, porque el cristiano ya no está muerto, está vivo en Cristo. Entonces está como siempre estorbado por el Espíritu Santo. ¿Cuántos se sintieron así que no pueden hacer muchas cosas ya? No se puede más. Porque el Espíritu Santo con su amor, con su poder empieza a quebrantarnos.
Cualquier mal pensamiento ya enseguida trabaja nuestra conciencia. Cualquier acto que hacemos nos pesa, dependiendo de cuánto dependemos del Espíritu Santo, de cuánto hemos entregado al Espíritu Santo nuestra vida. Se llama señorío. Cuando nos entregamos a Cristo, también entregamos nuestra vida a Él y nuestra mente y nuestra voluntad. Y Él comienza a ser no solo Salvador, sino también Señor. Jesús para el creyente tiene que ser Salvador y también tiene que ser Señor. ¿Qué más hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo asegura que tendremos una morada celestial. Eso también nos trae a la mente, a la conciencia, la seguridad de un cielo. Eso es algo maravilloso, hermanos. No estar dudando de dónde uno se va a ir, sino que a medida que crece en la palabra de Dios, está más seguro y confiado que se va al cielo. Y se da cuenta que no son por sus méritos, sino que es por los méritos de Cristo. Cada vez más, cada vez más. Como decía un predicador, Paul Washer, seguramente que le conocen, él dice: estudio mucho yo la Biblia, mucho estudio la Biblia. Ya leí mucho la Biblia. Y sigue estudiando, ¿verdad? Y sigue leyendo. Lo que me maravilla, dice él, lo que me impacta es que a Dios le encuentro cada vez más santo, cada vez más santo. Y yo me encuentro cada vez más pecador. Encuentro que cada vez soy más pecador de lo que pensaba. A medida que pasan los años veo que soy más pecador de lo que creía. Y Dios es más santo de lo que imaginaba. ¿Cómo uno encuentra eso, hermanos? Solamente conociéndole, conociendo su carácter. Amén. Hoy uno de nosotros puede decir: pastor, soy orgulloso yo. No, y esperaba saber más todavía. 10 años más vas a encontrar tu orgullo más grande tal vez, porque vas a encontrar a Dios más santo. Imagínense, hermanos, si dependiéramos de nosotros nuestra salvación. O imagínense que nosotros tenemos que dar garantías de eso. O el Señor nos deja en nuestras manos: bueno, ustedes busquen la garantía para ser salvos. Fíjense lo que dice Efesios capítulo 1. Vamos un ratito atrás. Efesios 1. Versículo 13 y 14. Efesios 1, 13 y 14. Esta es una bendición del Espíritu Santo. 13 y 14 habla de la bendición que tenemos del Espíritu Santo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la garantía, las arras, la garantía, que es la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. El Espíritu Santo fue derramado ¿para qué? Para tener seguridad de la salvación. Esa seguridad, hermanos, no nos permite ser jactanciosos, orgullosos con el mundo. No podemos jactarnos delante del mundo de que somos salvos para siempre. Siempre se quiere cuestionar la seguridad de la salvación. La Biblia dice, hermanos, que la salvación es segura y completamente segura. ¿Por qué? Porque es del Señor la salvación. Es de Él. Yo no puedo ofender a Dios así, hermano, diciendo que depende, que cuidado, sabiendo que Dios no miente y Dios es firme. ¿Se entiende esa parte, verdad? Es segura la salvación, es totalmente segura. Ahora, eso no me permite a mí, sabiendo eso, no me permite a mí jactarme, creerme a algo porque fui salvo, y también no me permite vivir en el pecado como yo quiera. Romanos 6 dice eso. ¿Va a abundar el pecado porque es segura la salvación?
abunda la gracia. Van a abundar en el pecado, van a hacer nomás porque ya tienen el sello del Espíritu. Es una advertencia para el pueblo de Dios. No, no lo hagan. No lo hagan. Y si lo hacen, entonces examínense, entonces miren bien si fueron salvados, porque un hijo de Dios no piensa así. ¿Cuántos dicen amén? Si luchamos con el pecado, si tenemos debilidades, no podemos nosotros decir que somos perfectos, nunca. Vamos a tener algunas debilidades, hermanos, de por vida, hasta morir, hasta morir. Hasta morir, algunas debilidades, vamos a morir con esas debilidades. El tema está en que ¿cómo fue mi vida en mi tiempo de cristiano? ¿Cómo fue? Procuré entregar esa debilidad, luché contra esa debilidad, intenté agradar a Dios, no para ser salvo, sino porque me salvó justamente, porque me salvó, intenté darle esas áreas débiles al Señor. Y el Señor en su misericordia y en su salvación segura nos salva, nos lleva y nos recompensa. En el cielo va a haber recompensas. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a la entrega que le dio uno al Espíritu Santo para ser Señor en su vida. Amén. Entonces ahí va a haber recompensas, galardones. Aún cualquier piedrita, hermanos, es inmerecido en el cielo. Amén. Morir aquí y amanecer en el cielo, capaz que digas, inmerecida gracia, lo primero que te va a salir, ¿verdad? Es inmerecido en el lugar que vas a entrar, en el lugar que Dios te va a colocar. Amén, hermanos. Entonces hay un equilibrio con el Espíritu Santo. Él nos capacita, Él nos garantiza, Él nos llena. Pero también nosotros tenemos que hacer nuestra parte de entregarle al Señor nuestra vida. ¿Qué más hace el Espíritu Santo? También nos garantiza que somos sus hijos. Romanos, vamos a Romanos, que somos hijos de Dios. Romanos 8, 16. Del 15 vamos a leer. Romanos 8 habla de cómo vivir en el Espíritu Santo, ¿verdad? Romanos 8, 15 al 16. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo, fíjense, Espíritu con mayúscula, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Entienden? ¿Quién me da esa seguridad, hermanos? El Espíritu Santo a mi conciencia. Como a veces hablo solo en mi pieza, ¿verdad? Si fuera por mí hoy, por algunos de mis pensamientos, por algunas de mis actitudes, no sería salvo todavía. Si va a haber alguna condición mía para ser salvo, hoy no sería salvo. Y creo que tal vez ninguno de ustedes podría ser salvo. Si van a medirse ustedes y calificarse cómo están pensando hoy, cómo actúan hoy. Porque para ir al cielo, hermanos, hay que ser totalmente santo. Y yo no puedo hacer eso con mis fuerzas, ser totalmente santo. Es un don de Dios, te lo otorga Dios, te lo imputa Dios a tu cuenta. Por eso Pablo saludaba a los creyentes, a los santos que están en Colosas, a los santos que están. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso, hermano? Te ordena Dios. Dios te dice, santo eres. Por mí eres santo, no por tus obras y tus méritos. Por eso le doy gracias a Dios de que Él me salvó, Él me salvó. Porque tal vez religiosamente yo procuraba mi salvación haciendo obras. Pero Él me salvó sin condición y sin mirarme como soy. Simplemente me llamó y me salvó. Y eso hace el Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén. ¿Qué más hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo intercede por nosotros. Qué tremendo.
Fíjense lo que dice Romanos 8:26. Romanos 8:26, ahí cerca también. Romanos 8:26. Y de igual manera, el Espíritu, con mayúscula, nos ayuda en nuestra debilidad. Qué tremendo, hermanos. Nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Cuál es esa debilidad? Está ahí. Ahí está. En el versículo 26 está una de las debilidades que tenemos nosotros. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Fíjense el versículo 34. ¿Quién más intercede por nosotros? ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. El Espíritu Santo y Cristo interceden por nosotros. Eso es extraordinario, hermano. ¿Cómo alguien puede decir que se pierde la salvación? Si el Espíritu Santo y Cristo interceden por nosotros todo el tiempo, hermano, para que no haya caída en nosotros. Puede haber tropiezos, puede haber resbalones, pero no puede haber ya condenación. Romanos 8:1 empieza así, fíjense. Ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Eso hace el Espíritu Santo, hermanos. Intercede por nosotros. Y también, ¿qué más hace el Espíritu Santo? Produce fruto en nosotros. Amén. Nosotros no producimos ningún fruto. El Espíritu Santo en nosotros, mientras le dejemos al Espíritu Santo actuar, Él produce. Por ejemplo, amar al enemigo. Amar al enemigo es algo que solo Dios puede hacer en nosotros. Entonces, cuando estoy amando, ya estoy tratando con alguien que fue mi enemigo, ya le perdoné en mi corazón y le amo y le aprecio y ya oro por él, y hasta uno mismo se sorprende de lo que está haciendo, se da cuenta que obró el Espíritu Santo en nuestra vida. Amén. Perdonar, por ejemplo, es algo que solo Dios puede hacer. Perdonar toda ofensa. Y cuando nosotros nos rendimos, por ejemplo, me ofendió alguien a mí y yo en mi carne no quiero perdonar, pero el Espíritu Santo no piensa así. El Espíritu Santo no va a compartir conmigo ese pensamiento. Vamos a suponer que yo hablo con el Espíritu Santo. Señor, no le perdono a fulano. Yo sí le perdonaría. Mamá. ¿Verdad? Yo a veces quiero que esté de acuerdo conmigo el Espíritu Santo. Que quiero escuchar ese, yo también estoy re enojado. No, yo también, no. El Espíritu Santo dice, no, yo sí perdonaría 70 veces. Siempre perdonaría. Pero a mí me cuesta, Señor, no quiero. Y sí, yo sé. Por eso estoy aquí a tu lado. ¿Verdad? ¿Cómo hago para perdonar? Porque si yo no perdono, mi Padre tampoco me perdonará. Qué terrible, ¿verdad? Me perdonará en el sentido, estará siempre molesto conmigo. Y muchas cosas no me van a salir y muchas cosas, o sea, siempre voy a estar triste porque hay algo que perdonar en mi corazón. ¿Cómo es en la práctica? Entonces yo, Señor, no quiero perdonar, me cuesta perdonar, estoy enojado, estoy esto, pero me rindo, entrego esa área, Señor, ayúdame a cambiar mi corazón y mi mente. Eso se hace en oración, ayúdame porque yo no. Esa rendición quiere el Señor. ¿Cuántos dicen amén? No, en el nombre de Jesús me voy a perdonar. No, Él quiere escuchar la rendición primero. Yo me rindo, Señor. Vos sí vas a perdonar. Ayúdame a perdonar como vos me perdonaste a mí. Y si es sincera mi oración y hay un deseo, hermanos, de cambio, entonces el Señor te ayuda en tu debilidad. Romanos 8:26. ¿Se está entendiendo, verdad? Es así como actúa el Espíritu Santo en cualquier área de nuestra vida, en cualquier debilidad. Por eso nos ayuda en nuestra debilidad. Hay cosas, hermanos, que no nos afecta, no luchamos en la carne para hacer y lo hacemos con gusto. Pero hay cosas que nos tiene que ayudar únicamente el Espíritu Santo.
¿Qué más hace? Dijimos, produce el fruto. Fíjense Gálatas. Hay algo que nosotros no nos damos cuenta, hermanos, y tenemos que acceder. La palabra acceder voy a usar. ¿Saben qué es lo que nos estamos haciendo muchas veces? El Espíritu Santo fue derramado, ¿saben para qué también principalmente, hermano? Para ser amigo personal tuyo, para ser compañero, para ser amigo. ¿Qué tienen los amigos? Tienen comunión. El Espíritu Santo quiere una hermosa comunión contigo, por eso está en la tierra contigo, está personalmente derramado en cada uno de nosotros. Él quiere ser tu amigo, ayudador. Paracletos en griego, el ayudador incondicional. Él quiere ayudarte y muchas veces no recurrimos en oración a nuestro amigo, el Espíritu Santo. Ahora, Él nos va a ayudar siempre a su manera y no a nuestra manera. Él es un amigo que Él va a poner sus condiciones para recibir ayuda del Espíritu Santo en cualquier área. Amén. Y producir los frutos que Él quiere que se produzca. ¿Por qué, hermanos? Él tiene que producir los frutos en nosotros, porque ahí se va a ver la manifestación gloriosa de Cristo en nosotros. Ahí se va a ver que Cristo está en nosotros. El mundo va a ver, este es cristiano. Se comporta totalmente diferente que nosotros. Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Hay un fruto que produce el Espíritu Santo en nosotros y se expresa en diferentes cualidades. Fíjense, hay un fruto que se expresa en diferentes cualidades. Gálatas 5:22. Amor, primero, ¿verdad? Amor. ¿Qué tipo de amor? No el amor del mundo, el amor sensual. No es ese amor que debe expresar el cristiano. Es el amor de Cristo. El amor de Cristo expresa el cristiano. El amor paciente, el amor sacrificado. Luego dice gozo, una alegría interna. ¿Qué es gozo? Paz interior, alegría interna. O sea, a medida que maduramos y crecemos, hermanos, ¿saben qué? En la práctica, por ejemplo, el creyente nunca se debe despertar pirebaí, por ejemplo. Pastor, demasiado ya pedís. Imagínense, hermanos, ¿cómo te va a levantar pirebaí si sos salvo para siempre? No es motivo ya para ¡yujú! ¿Verdad? Ya no es motivo suficiente ya. ¿Entienden? Es algo que uno se tiene que determinar, Porque imagínense, si nos levantamos alegres, hermanos, porque vamos a cobrar ese día, pero nos levantamos pirebaí porque ese día rendimos la final del examen. Entonces igualito que el mundo es nuestro pensamiento, porque ellos son así. De acuerdo a la circunstancia uno se levanta. De acuerdo a la circunstancia. En cambio, el creyente no se maneja por la circunstancia. ¿Cuántos dicen amén? El creyente no es su medida de felicidad, no es su parámetro de felicidad, las circunstancias temporales. El hecho de ser salvo y perdonado, hermanos, uno se debería despertar silbando, aunque rinda 5 finales ese día. Se despierta silbando y alegre. Soy salvo, Señor. Gracias. Un día más, tu misericordia. Me levanto salvo en este día, con mi seguridad de salvación. Para meditar, ¿verdad? 22. Paciencia, benignidad, bondad, fe. Hay muchas cualidades que manifiesta el creyente o debería manifestar. Mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, o sea, abunden. No hay restricciones. Significa eso. Abunden en eso. Sean mansos sin límite. Amen sin límite. Sientan gozo interno sin límite. No hay límite para la alegría interna. Sean pacientes sin límites. Hasta no hay límite de paciencia. Dejen que el Espíritu Santo se muestre. ¿Quién vivía esto, hermano? Jesucristo vivía esto. Y Jesucristo es nuestro modelo para seguir. Fíjense el 24.
pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Lo que contrarresta, hermano, a la manifestación del Espíritu Santo son nuestra carne, nuestras pasiones y deseos. Y solamente, hermanos, el Señor va a poder manifestarse si nuestra carne, nuestros deseos carnales, egoístas, son aniquilados todos los días. Están sujetos al Espíritu Santo. Y eso es una disposición del corazón, hacer eso. 25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Eso hace el Espíritu Santo. Ahora, todo lo que hablamos del Espíritu Santo, el Espíritu Santo se va a manifestar, hermanos, en la medida que le entregamos nosotros el señorío. ¿Por qué nuestros niños, hay diferentes niveles de obediencia en los niños? Diferentes niños, hay diferentes niveles de obediencia que uno observa. Algún papá le tiene que gritar mucho al hijo para que obedezca, otro con una vez, otro con la amenaza, otro con la mirada, así nomás. Ya sabe que tiene que ir a limpiar allá al patio. Tremendo, ya sabe el ojo, ya sabe cómo se movió, ¿verdad? Ya entiende, tiene un señorío el papá, domina a la criatura con la vista. Y los chicos hacen en la medida que entregan su voluntad. Guarda tu juguete. Imagínense decirle a un hijo, hermano, guardar ya tu juguete. El niño dice, bueno, y guarda. Qué gozo, ¿verdad? Qué alegría. ¿Cuántas palabras gastamos a veces? Guarda tu juguete, 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 guarda tu juguete. ¿Cuánta saliva se fue, hermanos, para que guarde su juguete? Pero el gozo para la madre es guardar tu juguete. Bueno, mamá, te obedezco. Y guarda, y cuelga, y ya está. Así deberíamos ser nosotros con el Espíritu Santo. Así deberíamos ser nosotros con la palabra de Dios. En la medida que entregamos. Alguien que entregó, hermanos, todo al Espíritu Santo fue Jesucristo, el número 1. Fíjense en lo que dice Filipenses 2, versículo 5. Quiero un ejemplo de quién entregó todo al señorío del Espíritu Santo, porque Jesús fue hecho carne, ¿eh? Recuerden que Jesús en la tierra también padeció como hombre en ese sentido. Él pasó las pruebas, él pasó pruebas, tribulaciones, tentaciones. Todo lo que un ser humano en la carne pasa, Cristo lo pasó. Pero fíjense la predisposición de Jesús hecho hombre para con el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo vino sobre él, en Mateo capítulo 4, vino sobre él y se apoderó de Jesús en ese sentido. El Espíritu Santo fue su Señor en ese momento. El Espíritu Santo ayudó a Cristo a obedecer totalmente. El Espíritu Santo ayudó a Cristo a ir a la cruz del Calvario sin pecar. Fíjense lo que dice el versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Esta palabra márquelo, hermanos, y diga, yo tengo que hacer esto. Yo tengo que hacer esto. Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, otra palabra que hay que marcar, se humilló a sí mismo. Esos son los requisitos para que el Espíritu Santo sea Señor permanentemente en nuestras vidas, hermano. Se despojó, se humilló, haciéndose obediente. Fíjense que después viene la obediencia, haciéndose obediente después que se despojó y después que se humilló. Solo podemos obedecer en forma constante, por decirlo así. Vamos a tener siempre luchas, ¿verdad? Pero vamos a crecer en obediencia a medida que nos humillamos y nos despojamos de nuestro egoísmo. No hay forma, hermano, no hay terapia, no hay psicólogo que te pueda ayudar, no hay, como se dice hoy la palabra tips.
5 consejos para obedecer al Espíritu Santo. No, no hay eso. No es mirarse al espejo y decirse, yo me mentalizo hoy a obedecer. No puede haber obediencia, hermanos, sin humillación previa. ¿Humillación de qué? Humillación de mi voluntad. Humillación del yo. Amén. Y eso va a ser una lucha con nuestra carne. Una lucha terrible va a ser. Dice después, se hizo obediente, pero fíjense, hermanos, que su obediencia fue hasta el final. Hasta la muerte y muerte de cruz. El versículo 5, léalo otra vez y tenemos que tener, hermanos, este sentir. Haya pues este espíritu, podemos decir. Haya pues esta actitud también en nosotros. Haya pues esta semejanza de comportamiento de Cristo. Eso es lo que dijo Pablo en Efesios, volvamos ahí, Efesios 5, versículo 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. ¿Qué hace el vino, hermanos? No, hoy no es la prédica de si se puede tomar o no se puede tomar. Acá es el problema que hace el vino en comparación a lo que hace el Espíritu Santo. Fíjense lo que hace el vino, versículo 18, trae disolución. Cuando alguien está borracho, hermanos, ¿qué significa la palabra disolución? Que un borracho va a hacer cosas que ya no tendrán después solución. Eso significa. Cosas terribles es capaz de hacer un hombre borracho. Y lo vemos en la televisión todo el tiempo. Le puede pegar a su esposa, maltratar a los hijos, matar a alguien, puede incendiar su casa, puede hacer locuras, puede suicidarse, puede hacer lo que quiera, ¿no? Hay muchas cosas que hace la borrachera. Terribles. Guerras innecesarias en los siglos pasados iniciaron con una borrachera. Un emperador, un general borracho ofende a un general de otro país y le declara la guerra borracho y ya se empiezan a pelear todos por una borrachera. Cosas terribles. Imagínense una paliza a una esposa que no hizo nada simplemente porque el hombre está borracho. Luego al otro día quiere regalar flores y pedir perdón. Pero marcó de por vida a la mujer, ¿verdad? No fueron los golpes, hermanos. No es eso lo que le duele a la mujer, hermano, la golpiza de la mano con los puños. Lo que le duele, hermanos, es el acto, la humillación que sufre, interna. Y eso es lo que no se recupera. Las golpizas en la cara, todo con el remedio, todo eso se va todo. Pero lo que queda en el alma es el tema. ¿Se está entendiendo, verdad? Eso es la disolución. Eso es la disolución. Fíjense lo que dice Pablo después. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Llenos del Espíritu. No sean llenos del vino. Dice, sean llenos del Espíritu. Ese es nuestro tema hoy. Que seamos llenos del Espíritu. Vamos a ver lo que no significa ser lleno del Espíritu. Generalmente quiere haber una confusión en las iglesias y se cree que ser lleno del Espíritu son otras prácticas, pero vamos a ver lo que no es ser llenos. Después vamos a ver lo que es lleno. Número 1, no es una experiencia dramática, no es una experiencia, no es un choque de energía, por ejemplo. El pastor te impone la mano y te mueves todo así, ¿verdad? Ese no es llenura del Espíritu Santo. No hay registros en la Biblia que la iglesia se movía de esa forma cuando venía el Espíritu Santo. La caída repentina en el piso, la caída violenta. Yo he participado de eso, hermanos, y hacía por ignorancia, pero también dudaba de cómo la gente se rompía la cabeza en el piso, porque el ujier no estaba atrás. Se olvidó el ujier, miraba para otro lado, o faltaba todo ujier, ¿verdad? Los ujieres hacen un buen trabajo, pero a veces la multitud es tan grande. ¿A cuánto les pasó, hermanos? A mí se me cayó un hombre de más de 100 kilos encima. Yo era ujier chiquitito, el que me tocó, y por obediencia fui y le dije al líder, cambiame quédate ahí.
Bueno. Y que no venga, decía yo el espíritu, ¿verdad? Porque oraba contrario. El hermano decía ven y yo decía que no venga. Y vino de repente, hermano, sí, nos fuimos todos. Sí. Yo creí que me tocó a mí también y todo el espíritu, porque nos fuimos todos en el piso. Y cosas así, accidentes, ¿verdad? Eso no es llenura del Espíritu Santo. No tiene nada que ver. Esas son prácticas de macumba que se meten en la iglesia. Esas son prácticas, hermano. Esas son rituales. ¿Y por qué? Por ignorancia. Ignorancia. Eso se trae. ¿Saben cómo es, hermano? Algún misionero que trae eso de otro país, planta una iglesia. Él ya practica eso en su iglesia, de Estados Unidos, donde sea. Ya practica, esa práctica tiene, lo trae y le enseña a los miembros de acá. Entonces el pastor copia como el misionero le enseña. Pero no van a las escrituras, simplemente porque el misionero es como un papá para todos. Si él hizo así, es porque es de Dios. ¿Se está entendiendo, verdad? Por eso tenemos que leer la Biblia, hermanos, porque si no caemos siempre en cosas de hombres. Lo que los hombres traen, la moda que trae un hombre se practica en la iglesia. Entonces no es un choque de energía, no es un éxtasis de palabras sin sentido. Uno empieza a hablar y decir cosas, por ejemplo. ¿Verdad? ¿Por qué digo todo esto? Porque yo lo hacía, yo hice personalmente esas cosas. Por eso me avergüenzo de eso, ¿verdad? Y me arrepiento. Pero hacía esas cosas creyendo que estaba poseído por el Espíritu. Pero después de un estudio de la palabra y meditando seriamente me di cuenta que simplemente era algo contagioso, porque otros están haciendo. Otros están haciendo. Se llama sugestión. El pastor mismo te dice que hagas. Entonces todo el mundo hace. Es lo mismo que me estaba contando mi esposa, en la escuela de samba, en los ensayos en Brasil hay carnaval, ¿verdad? Y las escuelas de samba se practica desde noviembre hasta marzo, ¿verdad? Te quiero llevar ahí, me dice. ¿Y para qué? Y te quiero llevar. Porque no te vas a atajar a estar parado, me dice. Cuando entras en el tinglado vas a escuchar el retumbe, los bombos, no sé cómo se llaman todos los instrumentos que ellos usan. Y vas a moverte, me dice, porque es imposible estar quieto y parado igual que en la cancha. En el estadio cuando se van en las multitudes, en las vacíos, sí tenés que aplaudir, es contagioso. ¿Se está entendiendo, verdad? Es sugestivo. Sí o sí vas a mover el pie, la mano, algo, porque entra, sugestiona, es en forma sugestionada en el alma. Entonces, eso tampoco es ser lleno del Espíritu Santo. Hablar sin sentido. ¿Qué más? También no significa estar poseídos por el Espíritu de tanto en tanto. Eso tampoco es ser lleno del Espíritu Santo. Por eso algunos en las prácticas le llaman, ven Espíritu, pero el Espíritu ya está en el creyente. No necesita otra venida, si en Hechos 2 ya vino para derramarse definitivamente y quedarse con los creyentes. Amén. Muchos quieren copiar Hechos 2 de los apóstoles. Eso ya no va a ocurrir más, hermanos. Ya está la palabra profética más segura. Amén. Cristo habla por la palabra de Dios. Y el que cree es llenado con el Espíritu Santo. Así actúa Dios hoy por la palabra. La palabra es por sobre cualquier otra cosa. Entonces, no es, hermanos, una venida de tanto en tanto. No significa eso ser lleno del Espíritu Santo. De repente vino a mí, en mi pieza, el Espíritu. No, ya no. Ahora hay una comunión continua con el Espíritu Santo. Él está en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Él está en nosotros para que tengamos comunión con Él. ¿Por qué, hermanos? Porque Él habita en nosotros desde el momento de la salvación. ¿Cuándo habita el Espíritu Santo en una persona? Desde el momento que es salva la persona y se queda ahí eternamente y para siempre. Se queda ahí. Es el amigo más confiable, el Espíritu Santo. Por eso, ¿a quién le confesamos nuestros pecados? ¿A quién abrimos nuestra boca en nuestro lugar privado? Y ahí con el Señor. Ahí. Él está todo el tiempo.
Tenés un problema, le llama al pastor, no te atiende, y está el Espíritu Santo. Le llamó a un hermano que le necesitan, y está el Espíritu Santo, el más confiable de todos, el que no falla. Dice un eslogan cristiano muy conocido: Jesús, el amigo que nunca falla. Y eso es verdad, Él nunca falla, hermanos. Él siempre está. Ser llenos, fíjense el versículo 18, marquen ahí si lo tienen. ¿Qué significa ser llenos del Espíritu Santo? Significa ser llenos todo el tiempo. Eso significa ser llenos del Espíritu Santo. Ser llenos todo el tiempo. Vamos a ver en qué se empleaba esta palabra, ser llenos. Se empleaba en 3 sentidos. Número 1, hablaba del viento que llenaba la vela de un barco para el avance en el agua. Eso significa ser llenos también en griego. Era como la vela de un barco que se izaba y el viento venía cuando... ¿Qué esperaban los marinos, por decirlo así, la gente que estaba en el barco? ¿Cómo alzaban la vela? De acuerdo al viento, porque les tiene que arrastrar el viento. Los barcos se movían por el viento y levantaban y llevaban. El viento empezaba a acompañar el barco y la fuerza del viento les llevaba el barco. ¿Cómo se explica eso espiritualmente? ¿Qué significa para nosotros? Que nosotros podemos avanzar también en la vida cristiana por la intervención del viento del Espíritu. Amén. El Espíritu Santo es que nos impulsa en la vida cristiana. Por ejemplo, alguien le dice a Derly, un joven: Derly, tengo unas ganas de orar, quiero leer la Biblia. ¿Quién te está empujando? ¿Quién te está llevando a hacer eso? El Espíritu Santo, porque nuestra carne no quiere hacer eso. No sé si amaneció alguna vez con las ganas de: pastor, ahora sí, soy cristiano. Ahora sí, pastor, ahora ¿qué libro hay que leer? ¿Qué libro puedo comenzar? Un joven me dijo el viernes: pastor, quiero estudiar la Biblia. ¿De qué libro? Y eso goza mi corazón, me da gozo a mi corazón. Quiero estudiar un libro de la Biblia. ¿Quién le empujó a eso? El Espíritu Santo. Ahora, para mantener eso, tiene que siempre estar sometido al Espíritu Santo, porque va a dejar en cualquier momento también. Ahí ya es diligencia. Una vez que el Espíritu Santo empujó, nosotros tenemos que seguir y no parar. Ese es el significado de ser llenos. Así como los escritores de la Biblia, todos los escritores que están aquí, fueron como ese viento que empuja el barco. Por eso se dice que la Biblia fue inspirada ¿por quién? ¿Quién sopló, por decirlo así, a los escritores de la Biblia a empezar a escribir? El Espíritu Santo. Las revelaciones más profundas de Dios están aquí. O muchas de las revelaciones de Dios están aquí. Y no salieron de su idea, de su pensamiento, de sus argumentos, sino que salieron de la inspiración divina. Por eso el libro de la Biblia es un libro sagrado y divino. La mente de Dios está aquí escrita por los hombres. Pero todas las ideas, las promesas, los mandamientos son inspirados ¿por quién? Por Dios. Por Dios. Segundo, esta palabra sed llenos, versículo 18, también se usaba para preservar la carne con sal. Antes no había heladera, hasta hace poco nomás. Hay refrigeración y eso. Antes se conservaba la carne con sal. Se esparcía todo sal y se mantenía su calidad un tiempo, ¿verdad? Entonces se salaba la carne para mantener. ¿Cuál es el efecto que hace la sal en la carne? Penetra la sal en la carne. Y el producto que tiene la sal conserva toda la carne vacuna. La conserva adentro y la conserva afuera. Eso también significa ser llenos. Ser llenos. ¿Qué significa eso para nosotros? Que nosotros también debemos estar empapados de la sal, que es el Espíritu Santo. Debemos estar por dentro y por fuera llenos del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para conservarnos cristianos, para preservarnos en la fe, debemos estar.
¿A cuántos les pasó, hermanos, que dudaron de su salvación o se sintieron abatidos, desanimados, no querer ir más a la iglesia, no sé, viene un bajón? Por eso hay que estar siempre empapados con la sal para conservar nuestro cristianismo. Por eso Pablo dice, sean llenos del Espíritu Santo, sean llenos del Espíritu Santo, para que no le ocurra ese bajón. Hay muchos creyentes, hermanos, que parecen del mundo, pero son creyentes, son creyentes. Por eso es difícil diferenciar el que nació de nuevo y está mal y el que todavía no nació de nuevo. Pero hay muchos en todo el mundo, creyentes, están apartados de la congregación, están apartados de la comunión. Pero si son creyentes genuinos, el Señor le va a traer. ¿Cuántos dicen amén? Le va a traer, va a pasar algún golpecito, va a sufrir para que venga otra vez. Como dice el chavo, como el perro arrepentido, viene otra vez. Y da gozo al corazón de un pastor o de los hermanos, ¿verdad? Viene otra vez a la iglesia. Quiero volver, dice, ¿verdad? Quiero ir. Tenemos que orar por esos hermanos que están así, sin la sal en su ser. Tercero, hablaba también del control total. Ser lleno significa control total. Por ejemplo, esta palabra ser llenos, usaban también cuando decían, cuando moría alguien, un pariente, y estaba triste la persona porque murió un pariente, un amigo, un familiar. ¿Y qué le invadió? Fue lleno de tristeza, y usaban esa misma palabra ser llenos en griego. Llenos de tristeza, está lleno de alegría. Le invade, le controla la tristeza. Por eso se dice en los velorios, cuando llora un pariente hay que dejarle llorar. No va a cambiar. No le diga que se calme o que pare, porque le invadió la tristeza. Yo participé en muchos velorios y solamente abrazo, hermano. No le digo que se calme, que pare, déjenle que grite, hermanos. Le invadió la tristeza y el dolor. Mejor que lo haga ahora, ahí, y que se descargue todito ya. Cuando murió mi abuela, la mamá de mi papá, eso fue marcante para mí, porque yo tuve que dar la noticia a mi papá. Mi papá estaba trabajando, imagínense, en el trabajo le avisa, murió tu mamá, ¿verdad? Murió la abuela. Fui al trabajo de mi papá y le avisé. Murió la abuela, y mi papá se quedó, en serio, se quedó serio, choqueado, sin decir nada, sin reacción. Pidió permiso en el trabajo, tomó un ómnibus y se fue hacia la casa de mi abuela. Y nada, yo lo observaba a mi papá y no lloraba, hermano, nada. Estaba en el velorio, estaba así. Hubo el entierro, él estaba así, hermano, ni una lágrima. Y yo era chiquito todavía, pero veía todo eso. Pasó como muchos años y estábamos solo mi papá y yo en casa, y mi papá se encierra en el baño de repente de la nada y empieza a gritar. Y a gritar y a gritar, hermano. ¿Saben por qué estaba llorando y gritando? Porque su mamá murió hace muchos años. Ahí recién descargó todo el dolor y la tristeza. Por eso digo que es mejor que llore bien nomás ya, en el momento, y no mucho después. Eso significa pleró, llenos, lo que te invade en el momento. Cuando una mujer está en tristeza o con rabia o con ira, ¿qué dicen las mujeres, hermano? Déjame, ¿verdad? Déjame. ¿Y qué hace el marido? Déjale, hermano, andate al supermercado. Te está diciendo en serio, hermano. Te está diciendo en serio. Ya lo pasé, yo pasé. Déjame. Andate, hermano. Anda al supermercado, al shopping, anda a trotar por el lago. Pero si te dijo déjame. No quiera solucionar, vos no intervenga, déjale que el Espíritu Santo ahí trate con la persona. ¿Cuántos dicen amén?
Porque le invadió eso, le invadió la ira, le invadió la rabia, le invadió el nervio. Déjame, ¿verdad? Soltar. A la mujer más todavía le afecta. Un sentimiento, una emoción a la mujer le afecta más que al hombre. Difícilmente un hombre te diga déjame, ¿verdad? Te va a escuchar un poquito, te va a escuchar por lo menos. Pero la esposa déjame sola ahora, ¿verdad? Le invadió algo. ¿Por qué hablo de esto, hermanos? Porque así también es el Espíritu Santo. Él debe controlar e invadir nuestro ser. Él debe invadir nuestro interior para ser llenos del Espíritu Santo. Vamos a ver algo aquí. Mateo 4, versículo 1. Mateo 4, versículo 1. Vamos a ver, hermanos, cómo el Espíritu Santo poseía, por decirlo así, pero en forma bíblica, a sus siervos, ¿verdad? Cómo el Espíritu Santo se dominaba el ser de un creyente. Versículo 1, este es con Jesús. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y ahí relata la historia y se defendió Jesús y salió victorioso, ¿verdad? Con la palabra de Dios. Hubo una guerra peor que la guerra mundial, hermano. Se enfrentó Jesús con Satanás, ¿verdad? Y Jesús venció. Pero para vencerle a Satanás estuvo bajo el dominio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo controló la vida de Jesús en esa conversación. Fíjense lo que dice desde el 1 ya. Fue llevado por el Espíritu. Fue llevado y Jesús se sometió al desierto. Jesús obedeció a eso que hizo el Espíritu Santo. Le llevó al desierto. Otro, Hechos 6. Hechos 6. Vamos a ver cómo actúa el Espíritu Santo. Dominando. Hechos 6. Versículos 4 y 5. Hechos 6, 4 y 5. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban para diácono, ¿verdad? Varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Yo considero, hermanos, que para ser líder en la iglesia debe tener este requisito. Debe ser lleno del Espíritu Santo. Pero no, en muchas iglesias, hermanos, definen llenura del Espíritu Santo con hablar en lenguas o con caerse en el piso. Y se basan para elegirle como líder a alguien que tiene esos requisitos. Caerse en el piso, tener éxtasis. Entonces hay un error y se cometió ese error. Y se comete mucho ese error hasta hoy. Por eso hay que seguir orando, ¿verdad? De tener como parámetro un líder porque supuestamente manifiesta la obra del Espíritu en su vida, pero no tiene nada que ver eso, hermanos. Lo que debe manifestar un futuro líder en la iglesia es que su vida está básicamente controlada por el Espíritu Santo en casi todas sus áreas, o en todas sus áreas. Se nota que es sumiso, es enseñable, se nota que quiere venir al culto, que ama la palabra, que te habla de Dios. O sea, el Espíritu Santo opera en él. Y no lo tiene que decir la persona. ¿Por qué vos querés ser líder? Yo le pregunto, y pastor, en mí está el Espíritu. Sí, pero yo no lo veo. Vos me podés decir, pero no se ve lo que vos me decís. ¿Se está entendiendo, verdad? Pero la otra vez me caí en el piso en un culto, ¿verdad? No, eso no es el control del Espíritu Santo. Yo oigo que no controla tu boca como hablas. Yo oigo que se queja de vos la gente. Yo veo en el mundo hablan de vos. No podés ser líder de la iglesia. ¿Por qué? Porque no estás lleno del Espíritu Santo. No estás lleno del Espíritu Santo. Fíjense lo que dice el 5. Eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Fíjense el versículo 3, las condiciones para ser diácono nomás. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo.
¿Qué más? Sabiduría. Que encarguemos este trabajo. ¿Qué tenían que hacer los diáconos? Simplemente atender la parte terrenal a la iglesia. Atender a la iglesia en su comida, en sus medicamentos. Y los apóstoles decían, nosotros vamos a dedicarnos al ayuno y a la oración. Amén. Entonces, eso es ser lleno del Espíritu Santo. Hechos 7, versículo 55. Hechos 7, 55. Pero Esteban, fíjense cómo repito otra vez, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Tan lleno del Espíritu estaba de la palabra de Dios, tan controlado por el Espíritu, tan sujeto al Espíritu Santo, que cuando miró arriba, fíjense lo que vio, tuvo el privilegio de ver a Jesús estando a la diestra de Dios. ¿Cuántos quieren ver la gloria de Dios así acá en la tierra, hermano? Mirar y en tu lecho de muerte veo la gloria, veo los ángeles, veo a Jesús ya veo a Jesús. ¿Verdad? Algo sobrenatural es que Dios te muestre eso, hermanos. Hay un control del Espíritu Santo. Hay un dominio del Espíritu Santo. Juan el Bautista lo resumió diciendo esto: es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Deberíamos pegar en la ladera eso. Es necesario que Él crezca y que yo mengüe y que Él gobierne. Ser lleno del Espíritu Santo es vivir con una conciencia permanente de la presencia personal del Señor Jesucristo. ¿Cómo te das cuenta que estás siendo llenado por el Espíritu Santo? Es que casi todo el día, de tanto en tanto, estás consciente del Señor Jesucristo. Estás consciente de su palabra. Es algo continuo, hermano. Y los deseos terrenales van disminuyendo, van desapareciendo los deseos terrenales. Tus conversaciones son de Dios, por ejemplo, mucho de Dios. Habla de todo un poco, pero de repente te acordás de algo del Señor. Compartí con otro hermano. Vos llegaste a leer, hermano Mateo, tal, qué tremenda esa la parte. ¿Entendés? Estás en eso. Se nota así que estás en eso. ¿Verdad? Estás siendo llenado por el Espíritu Santo. Y eso tenemos que cultivar y lograr en el Señor. Ser llenos del Espíritu Santo. Hay veces, hermanos, que hablas con algún creyente hasta 3 horas y todavía no te mencionó al Señor Jesucristo. Te habla de modas, de fútbol, de cosas, de banalidad. ¿Viste la novela tal? O sea, no sé, no tiene nada que ver lo que no tiene nada que ver. O sea, parece que estoy hablando con un incrédulo. Y no debería ser así, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Debe haber algo de Cristo en nuestra boca. Debe haber algo. Porque lo que hablamos, ¿de dónde sale? De la abundancia del corazón. Vamos a hablar, hermanos. De lo que abunda en nuestro ser, de lo que yo hago en privado, de lo que leo, voy a hablar, voy a decir. Algo del Señor tenemos que decir, porque Él nos salvó. Él es nuestro Dios. Romanos 7:23. Un consuelo para nosotros, hermano. Romanos 7:23. Hay alguien que se va a oponer a que seamos llenos del Espíritu, pero yo tengo que querer ser lleno del Espíritu. Romanos 7:23. ¿Quién se opone, hermanos, para que seamos llenos del Espíritu? Pero veo otra ley en mis miembros. En mis miembros. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Cuánto le dan la razón a este pasaje? Es mi carne, es mi deseo egoísta. Con eso vamos a luchar, hermanos. Con eso vamos a luchar. Por eso no sirve ninguna oración de proclama o decreto instantáneo. Yo declaro que este es sabio a partir de hoy. No. Yo tengo que orar así: Señor, ayúdale a ser sabio y ayúdale a pelear contra su carne. Y el que está ahí, ¿qué tiene que decir?
Amén. ¿Ya? Porque si no quiere, pide oración, pero en el fondo no quiere, entonces la carne va a prevalecer siempre. Fíjense lo que dice, que se rebela contra la ley de mi mente. 23, y me lleva otra vez prisionero. ¿Verdad? Me lleva prisionero a la ley del pecado que está en mis miembros. Después, como que declaró un piropo para él, Pablo, ¿verdad? Miserable de mí. Vamos a decirlo todos juntos, hermanos. ¿Verdad que cuesta? 1, 2, 3. Miserable de mí. Salió. Gloria a Dios. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero el 25 está el consuelo para nosotros. Gracias doy a Dios. ¿Por medio de quién? Del Señor Jesucristo. Quiere decir que Él me puede ayudar. Amén. A mi lucha carnal, a mi lucha total. ¿Qué conversación debemos tener entre hermanos? Con los amigos y que confiamos, ¿verdad? No vamos a ser todos re amigos, pero sí siempre hay 2, 3 hermanos que podemos compartir nuestras luchas y decir, hermano, miserable, estoy en miserable de mí ahora. Fuerza, hermano. ¿Verdad? Para eso nos reunimos. Me enviaron un meme, algo que interesante, que decía sobre nuestro pueblo, ¿verdad? Así somos los paraguayos, decía un dibujo. Nos cruzamos en la calle y uno dice, ¿qué tal? Y el otro dice, ¿qué tal? Y se van. O sea, los dos preguntaron qué tal, pero ninguno de los dos sabe cómo está el otro. Entonces eso le pasó ya. Y a veces entre hermanos viene a verle, ¿qué tal? ¿Y vos qué tal? O sea, no sabemos, ¿verdad? Cuando debería ser, hermanos, Romanos 7, ora por mí. ¿Y qué le dice el otro hermano? Hermano, Romanos 7, 25. Fuerza. ¿Cuánto van a hacer eso ahora? Por código vamos a hablar. ¿Cómo está, hermano? Romanos 7, 23. ¿Verdad? Y vos le decís Romanos 7, 25, hermano. Fuerza, y ya te vas. Entonces voy a saber que está miserable el hermano. Miserable de mí, ¿verdad? Pero le decís, gracias doy a Cristo. Vamos terminando. Consecuencias de andar en el Espíritu. Vamos a ver Efesios 5. Vamos a ver las consecuencias. Cuando dejamos que domine el Espíritu Santo, hay consecuencias positivas para nuestra alma. Efesios 5, 19 y 20. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Como le dije hace rato, Pirebaí terminó. Uno va a silbar, cantar, está gozoso. En la iglesia se va a cantar fuerte, hermanos. A eso tenemos que llegar. Aquí la música, hermanos, nosotros tenemos que gritar acá, hermanos. Amén. Nadie va a juzgar. El que te juzga que canta mal, está condenado. Tenemos que cantar fuerte. Fuerte tenemos que cantar, porque no por obligación, no porque dijo el pastor, sino se va a notar que está alegre tu corazón, que no depende de instrumentos, no depende de música, no depende de nada, está gozoso tú, ya venís así contento. ¿Cuántos dicen amén? No se puede cantar en amargura, ¿verdad? No se puede cantar en pecado, por ejemplo. En pecado, venís sin resolver un pecado, sin pedirle perdón a Dios, y claro que no vas a cantar, vas a mirar nomás el proyector. ¿Por qué? Porque no hay ánimo para cantar, no hay gozo, ¿verdad? No hay gozo. Cuando me fui en San Lorenzo, en la casa del hermano José, hay unos hermanos, como 15 hermanos más o menos. La iglesia allá en la casa de una hermana, en la sala nomás. Y el hermano José, que es el hermano de Tomás, ya saben, ya canta fuerte, ¿verdad? Tomás canta fuerte. Bueno, José canta más fuerte. Y da gusto escuchar. Yo me callaba para escucharle a él nomás. Sí, Señor, lo que dice él, amén. ¿Por qué? Porque se nota así que está gozoso, hermano, está feliz, se preparó el domingo, se mentalizó para adorar, ¿verdad? Y canta y tiene una potente voz. Entonces parece Spurgeon, hermano. Grita, hermano, cuando canta.
Porque la letra dice que el Señor me redimió, me salvó, me perdonó. ¿Cuánto dicen amén? Estaba perdido en la oscuridad, vagué, perdido en el error, ¿verdad? Y Él me rescató. Y nuestra vida es Cristo, dice. ¿Y cómo no voy a gritar eso, hermano? ¿Cómo no voy a estar gozoso? Entonces, fíjense, hablando entre vosotros con salmos, himnos, los que son dominados por el Espíritu te hablan de la palabra de Dios todo el tiempo, hermanos, o casi todo el tiempo, no religiosamente, no obligado, naturalmente, forma natural, natural. Da gusto escuchar a esos hermanos que te hablan tan. ¿Y cómo andan, hermano? Y más o menos me asaltaron recién, me pegaron, pero feliz este hermano, gozoso. Y yo me quedo, ¡wow! Es una bofetada para mí, hermanos. No, y recién, pero no importa, cosas terrenales, hermano. Me robaron un S8, me robaron, pero cosas terrenales. Eso se recupera. ¿Verdad que esas conversaciones son sobrenaturales, hermano? ¿Quién va a hablar así? ¿Quién va a hablar así? Un carnal diría, no, estoy en la fiscalía acá, te voy a matar a todo acá. Le voy a matar a todo. Mi celular, no. Tranquilo, hermano, hermano. Ser lleno. Le voy a, ¿dónde está? Le voy a ir a matarlo. Ya preparé ya mi arma y un celular más. Entonces, fíjense, hermanos, que no tiene nada que ver primeramente con la música externa. Fíjense, 19. ¿De dónde nace esta alabanza al Señor? Lea conmigo, versículo 19. ¿De dónde nace? Alabando al Señor en vuestros, en el interno es, hermanos. Ahora, la parte externa, la música en la iglesia es muy importante. Porque ¿qué hace la música externa, hermano? Por eso estamos orando siempre para tener así completito todo, ¿verdad? Y presentar unas buenas alabanzas para el Señor. Porque eso va a acompañar ya tu alegría que traes de tu casa. ¿Cuánto dicen amén? No es que uno se acerca a José el día de mañana, José, tócame algo porque estoy mal, será. No. Entonces, vos parecés esos músicos, parecés esos borrachines de cantina, ¿verdad? Que tocame rápido, estoy amargado, tocame que algo de. ¿Entienden? Tocame algo, pues hoy vine triste, necesito una buena, a ver cómo es esa. Mi vida es Cristo esa. A ver si me levanto un poco. No, voy a tener que venir contento de tu casa y los músicos van a acompañar tu alegría. ¿Cuánto dicen amén? Esa es la alabanza al Señor. Acompañamos todos la alegría de que Jesús te perdonó, te redimió, te limpió y te salvó. Esa alegría traemos a la iglesia. Vamos a ver unos salmos y termino. Salmos 33. Salmos 33. Salmo 33. Versículo 1. Alegraos, oh justos, en Jehová, en los íntegros, es hermosa la alabanza. ¿Quién se tiene que alegrar, hermanos? Solamente la iglesia se puede alegrar los domingos, solamente la iglesia. Algo que estaba meditando mucho esta semana. Un incrédulo que viene a la iglesia legalmente, hermanos, va a decir con las palabras lo que está ahí, pero hasta que no entienda lo que hizo Cristo por él, solamente va a cantar música nomás. ¿Entienden? Inclusive las músicas del mundo que hablan de felicidad temporal, la gente la canta, pero él sabe que no es una verdad en su corazón. Él sabe que no es realidad en su alma lo que dice la letra. En cambio, para el creyente, cuando canta de que se va a ir al cielo, se goza porque es una realidad de verdad en el creyente. Por eso dice aquí, no dice alégrese el mundo entero, dice alegraos, oh justos. Los justos solamente pueden alegrarse de algo, porque fueron salvos. ¿Cómo no cantar al Señor? Legalmente lo único que tiene sentido, la música alegre es para la iglesia. La música alegre solo le pertenece a la iglesia.
La música que habla de felicidad eterna solamente la puede cantar un creyente. Fíjense lo que dice después Salmo 40, versículo 3. Salmo 40, versículo 3. Vamos a leer el 1 para entender el contexto. Salmo 40, versículo 1 al 3. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Habla aquí de salvación, de redención, de perdón, ¿verdad? 3. Puso luego en mi boca cántico nuevo. Alabanza a nuestro Dios. Verán estos muchos y temerán y confiarán en Jehová. Qué tremendo, hermanos. Qué tremendo. Un consejo de pastor. Cuando amanece el domingo principalmente y sabe que tiene que venir acá a darle honra y honor a Dios con los cánticos, ya pídale perdón a Dios a la mañana ya. Venga alegre, hermanos, a la iglesia. ¿Cuántas veces van a procurar eso? Tuviste un problemón el sábado, en la semana fue todo mal. Aún en la casa el domingo hay problemas. Olvídate de eso. Y mentalizate en que Dios te salvó y te perdonó. Amén. Y luego vamos a resolver después el problemón. El Señor se va a encargar de tu causa y de tus cosas. El Señor no merece traerle problemas en la hora de la alabanza o expresarle dolor. Porque la salvación es más grande que cualquier problema, hermano. El perdón de Dios es más grande que cualquier circunstancia o enfermedad. A mí me emociona, hermanos, cuando vienen hermanos en silla de ruedas y alza su mano. Y yo puedo correr y puedo andar. Y la persona se entrega totalmente porque está en una circunstancia fea, pero su Dios es más grande que la silla de ruedas, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Entonces vengamos con ese corazón ya agradecido a Dios, mentalizado en que debemos adorar a Dios. Los reformadores trajeron otra vez la alegría en la congregación, ¿sabían? Hubo una época, si me ayuda Tommy, 1000 años más o menos de oscurantismo. 1000 años, hermanos, de oscuridad en el mundo. Sin iglesias abiertas, alegres, sin salvos reunidos, cantando con gozo. La palabra no estaba. Había rituales solamente. Ritualismo. La palabra no tenía vida, cabida en el corazón de los creyentes. 1000 años. 1000 años de religiosidad. Y los reformadores no solamente trajeron la palabra otra vez en el púlpito, Lutero y compañía, sino que empezaron a cantar otra vez. Había cenizas en la alabanza y se cantó otra vez. Se cantó y se emocionaron y así construyeron los órganos enormes, ¿verdad? Para empezar a cantar otra vez en la iglesia. Se dice que Lutero compuso muchísimos himnos que no conocemos todavía, ¿verdad? No se tradujeron. Y Dios empezó a levantar músicos para componer otra vez y dar alegría a la iglesia. Porque la presencia de Dios en una iglesia debe ser motivo de fiesta y alegría. ¿Cuántos dicen amén? Alegría total, música, y música en el corazón primero. Y expresar ese gozo por la salvación a través de los instrumentos y el canto. Por eso, hermanos, este año recordamos eso de la reforma también. No trajeron otra vez la palabra, la centralidad de la palabra en el púlpito, sino que trajeron la música y la alabanza otra vez, la alegría. Como conclusión, un misionero pudo ver cómo en la ciudad de Londres, esto contó alguien, cómo una señora andaba en el espíritu. Cómo una señora que vio, ofreció cántico nuevo y murió agradecida a Dios. Dice que la historia que un misionero una mujer estaba en la fase terminal de su enfermedad, estaba moribunda, vivía en los suburbios de Londres, en una
pieza abandonada, sucia, sin luz, sin nada, como una mendiga, estaba ahí. Y este misionero le visitó, le contaron que había una mujer moribunda y el misionero le fue a ver. Y estaba acostada en el suelo y el misionero le preguntó qué podía hacer por ella. Y la anciana dijo, tengo todo lo que necesito en realidad porque tengo a Jesucristo. Conmovido el misionero escribió estas palabras, y esto escribió un misionero famoso en Inglaterra. En el corazón de Londres, en medio de los pobres, una mujer dijo así, tengo a Cristo, ¿qué más me puede hacer falta? En medio del frío, sin consuelo, ni parientes, solo murió agradecida diciendo, tengo a Cristo, ¿qué más me puede faltar? Amén. Cierra tus ojos donde estás. Eso es vivir en el Espíritu. Depender del Señor Jesucristo. Gracias te damos, Señor, por esta mañana gloriosa, Señor. Gracias por hablarnos con tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque vemos con cuánto amor nos amas, que derramaste tu Espíritu Santo, Señor, en nuestros corazones. Gracias te damos, Señor, porque estamos llenos del Espíritu Santo y queremos seguir siempre llenos del Espíritu Santo. Hoy entendimos que no es caerse en el piso, revolcarse, hacer cosas que no indebidas, decir palabras incoherentes. Eso no es el dominio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. El Espíritu Santo nos enseña todas las cosas. Gracias te damos, Señor, por derramar tu Espíritu en nuestra vida, Señor. El Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu Santo manifiesta sus frutos en nuestra vida. El Espíritu Santo nos convence de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad. El Espíritu Santo también nos asegura nuestra salvación. Es la garantía de nuestra salvación. Y también declara que somos hijos de Dios en nuestro corazón. Gracias, Señor, por todo lo que hace el Espíritu Santo en nuestra vida. Gracias, Señor, porque el Espíritu Santo es un compañero, está a nuestro lado. Es el que nos ayuda en todo lo que necesitamos. Por eso en esta mañana, Señor, queremos aprender a entregarte todo, Señor. Todas nuestras áreas débiles, toda nuestra vida, Señor. Que pueda controlar el Espíritu Santo nuestra vida, Señor. Que pueda dominar y ser Señor de nuestra vida. Así como lo hizo con Jesús. Que Jesús sea nuestro ejemplo de cómo se debe rendir toda nuestra vida al Espíritu Santo. Así como los apóstoles que se rindieron al Espíritu Santo y les usó en gran manera. Así como el apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo, pudo predicar en todo el imperio romano. Ayúdanos, Señor, porque en nuestra fuerza nada podemos hacer. En nuestra carne no podemos hacer nada. Así como decía Pablo, Señor, la ley de mis miembros se opone a la palabra de Dios. También decía Pablo, miserable de mí, ¿quién me puede? ¿Quién podrá librarme de este cuerpo de muerte? Pero después dice, mas a Dios gracias por medio del Señor Jesucristo. Es por medio del Señor Jesucristo, iglesia, que podemos ser controlados por el Espíritu Santo. Es en oración, es con el deseo de cambiar. Ayúdanos, Señor, a menguar para que tú crezcas, para que tú seas manifiesto al mundo, Señor. ¿Cómo pueden ver a Cristo en la iglesia? Cuando la iglesia mengue y Cristo crezca. Cuando la iglesia permita que Cristo sea el Señor de la iglesia. Cuando la iglesia se someta a la palabra de Dios y Cristo dirija la vida de la iglesia. Y el mundo va a poder ver y decir que somos diferentes. Gracias te damos, Señor,
Oramos, Señor, por los que no pudieron venir, Señor. Oramos por los enfermos, por los hermanos que están enfermos, parientes, Señor. Usa todas las enfermedades, Señor, para el bien de mi hermano y de mi hermana, Señor. Porque todo ayuda para bien, Señor. Levántales, Señor, anímales, fortalece su fe, Señor. Y que tengan confianza en ti en medio de la enfermedad, Señor. Oramos, Señor, por nuestros parientes que no te conocen, Señor. Usa nuestras vidas para predicarles, Señor, con palabras y con el testimonio. Que podamos sembrar la semilla en nuestra casa, Señor, en nuestro trabajo, en todo lugar donde nos mande, Señor, a plantar la palabra de Dios, que es viva y eficaz. Gracias te damos, Señor. Que tengamos una semana victoriosa, Señor, llenos del Espíritu Santo, buscando tu rostro, Señor, orando en todo tiempo, buscando tu palabra, Señor, y sufrir por ti, Señor, porque sabemos, Señor, que somos tuyos para siempre, Señor, que la salvación es eterna y segura, Señor, y nada nos puede separar de tu amor. Te damos gracias en el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios le bendiga, hermanos. Si quiere darle un aplauso al Señor, amén.